vamos a ver este video. Roblox no es una iglesia, es un insulto a ella del canal de Luis Felipe Faraj. Síganlo, por cierto. He procurado ser un constructor de puentes y no un destructor de ellos. A pesar de que las críticas pueden ser muy pesadas, propongo siempre una salida. Siquiera lo que trato de Ok, no va a despedazar solamente a Rigoberto. Va. fomentar en este espacio, no tanto la animosidad, sino que la crítica a veces es amor, precisamente porque busco el bien de aquel al cual yo critico, de aquello del cual yo critico, sea una sociedad, sea una persona, sea un movimiento. Habiendo dicho eso, esta crítica Habiendo dicho eso, procedo a romperle la cara a Vida Nueva, Roblox. va dura, pero Ah. siempre buscando lo mismo, la reflexión de la persona que de repente puede estar de acuerdo con esto o la persona que todavía no sabe cómo argumentar porque estas cosas no se deberían de dar, quizás les puede llegar a funcionar esto. Ahora, ojito que Faraj tiene una hija por lo menos en edad como de jugar Roblox, ¿no? Entonces, él sabe exactamente como padre la preocupación de tener un hijo en esas edades que está bien yendo a esos medios, ¿no? Entonces, desde ahí, de un padre preocupado, porque de hecho en el video que vimos la opinión de una madre que estaba encantada con lo de Rigoberto, y aquí va a ser un padre que ama a su hija, que va a decirlo desde allí. Ojito. La persona que todavía no sabe cómo argumentar porque estas cosas no se deberían de dar, quizás les puede llegar a funcionar esto. Sencillamente, esto no es una iglesia. La intención Ah, ok, 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 ok. Yo no sabía de esto. Yo pensé que él había armado, él había armado esto para su portada. Ok. es muy buena y eso es lo que hay que rescatar. Es decir, hay un grupo de personas que dicen existe este medio de entretenimiento del cual puede llevarse un mensaje, es decir, el mensaje de O Cristo, sea, o sea, lo de Davi, el canal Lo de Davi quiere replicar o se le ocurrió una misma idea casualmente en el mismo momento que Rigoberto. para poder llegar a capturar a los jóvenes, porque ahí es donde los jóvenes se encuentran. Esa es la lógica, espero no hacer un Y de hecho, los niños, sobre todo, los niños. espantapájaros o no mal representar a las personas de este movimiento. Repito, yo rescato la buena intención, porque yo conozco este corazón del evangélico que tiene este celo por llegar a, tristemente, ¿no? De esta otra parte, a ver la fe de algo cuantitativo. De cuántas personas podemos llegar, por eso cuando miran en cruzadas evangélicas y otras cosas, siempre sacan números, que tantas personas Sí. recibieron a Cristo, sin saber que la persona que de repente repitió la oración de salvación, cosa que no creo que exista, es porque recibió a Cristo y no necesariamente es así. De repente esa persona tuvo un momento emocional y actuó por encima de la petición y resultó Correcto. salir de ese evento como que no pasó nada. Por eso es que, desde mi entendimiento, la salvación es un cambio ontológico y moral, no solamente ontológico. Pero fuera de eso, la buena intención está ahí y quiero rescatar eso. No es una iglesia. Una iglesia tiene que ser, en principio, comunitaria, por un medio eclesial. Tiene que ser litúrgico, tiene que ser sagrado, tiene que tener un... Otro detalle que es importante saber de Luis Farag es que él viene de la ortodoxia. Muy recientemente él se convirtió al protestantismo, em, en luteranismo quizás, me imagino que sí. Entonces viene de líneas duras, de liturgias duras, nada improvisado. Y es verdad que eso desarrolla cierto paradigma mental fuerte en las personas. Unidad, familia, disciplina, etcétera. Desde ahí viene la crítica y creo que es una crítica que los pentes no podríamos dar. De hecho, los videos de las reacciones de las mamás tienen, o sea, por detallitos de su forma de hablar, vienen de mundo pente, mundo de los muy sentimental, muy de lo que yo siento, si lo siento está bien. Entonces, creo que está muy padre esta opinión desde una ala completamente distinta, que no solamente está pensando en sentimiento, aunque la ortodoxia también eh, lo exalta, pero está súper padre. una estructura muy clara en las escrituras. Esta estructura la pueden llegar a ver aquí en pantalla. No se está dando ninguna de estas cosas en Roblox.
Por lo tanto, sencillamente no es una iglesia, sino que es un intento noble de poder llegar a alcanzar las... Ok, el texto era que aún nos constituyó apóstoles. ¿Cómo va el texto? Maestros, profetas. Ahí quiero llegar al fotograma y no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me lo movieron? Ahí está. Sí, y él dio algunos, el ser apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, eso no se logra solamente con el mero culto. Este es una gran palomita de Farag. Muchas mega iglesias, de hecho, que es el paradigma que se está emulando, por lo menos en el evento de Rigoberto. La estructura es tipo mega iglesia, o sea, un lugar realmente muy grande, pantalla de fondo. O sea, ellos diseñaron conforme al modelo de mega iglesia de Elevation Church. No hicieron célula, por ejemplo, no hicieron células, bueno, cultos como en casa, ¿no? Como más íntimos, más pequeñitos. No hicieron guitarras acústicas, ¿no? Y círculo en el centro, el predicador, ¿no? Replicaron la estructura del culto mega iglesia. Y de lo que carece esa estructura es de lo que estamos viendo en pantalla, de un sistema que vaya mucho más allá del culto, que capacite al hombre de Dios para que sea perfectamente apto para toda buena obra, por ejemplo. Entonces, punto para Farag, tiene mucha razón. Ninguna de estas cosas en Roblox. Por lo tanto, Bueno, ahí no por ser Roblox, sino por la forma, por aquello que están emulando, ¿no? Porque Roblox, o sea, de querer, si alguien tiene voluntad de hacer un sistema de discipulado, ¿no? Con, claro, las flaquezas que pueda tener la virtualidad, pero si alguien tuviese la voluntad de implementar preparación, consejería y otras buenas ramas de servicios que da una iglesia, vamos a llamarlo como servicios, aunque es más allá que un servicio, no estamos comprando cosas, sí se podía replicar allí. sencillamente no es una iglesia, sino que es un intento noble de poder llegar a alcanzar a las personas. Otra cosa, el por qué yo estoy completo. De hecho, eso me gustaba mucho más. Es que es muy naciente este movimiento, al parecer, pero en lo que yo llegué a ver en GTA que hacía el Pastor Geek, síganlo por favor en Twitch, él hacía una suerte de discipulado, es decir, el culto que hacía duraba escasamente 10 minutos, o sea, una alabanza y un fervorín concreto y pequeñito. O sea, esa era su dinámica. Todo su stream se basaba más bien en ir a los puntos de venta donde estaban las bandas y allí hablarles de Dios dentro del mundo de GTA. Iban a hacer labores muy particulares, vamos a conseguir un auto, vamos a comprarlo, vamos a intentar hacer una alianza entre las bandas, ¿no? Que no es solamente un juego, queremos hablarles de ellos. Entonces había un más allá del culto. O sea, replicó muy bien, roleó muy bien el pastor geek cómo se vería, en este caso, la dinámica de pastorado dentro de un barrio conflictivo. Y totalmente en contra de esto. Porque se le está dando a las personas lo que quieren y no lo que necesitan. El Evangelio no es... Sí, sí, en buena parte. De hecho, cuando hicimos el análisis del evento de Rigoberto, hablamos de que él usa o se usa en la iglesia la alabanza como una forma de atraer, congregar y divertir al público. Este tipo de alabanza, tipo worship, porque de hecho vimos a la gente saltando, la gente bailando con sus skins. Entonces, sí, en buena parte se les dio un dulce para después poderlos tener atentos en la predicación, ya cuando había como un lazo de seguridad, de amistad por medio del juego. Sí fue darle lo que querían, más que lo que necesitaban. Tiene buenos puntos, Faraj. La verdad de Cristo no es entretenimiento. La verdad de Cristo es sagrado.
Y no se puede llegar a desacralizar de esta forma llamándole iglesia en línea. No existe tal cosa como una iglesia en línea, una vez más por los puntos anteriores mencionados. Aparte que se usa la acepción de iglesia como templo, como lugar de reunión, no la acepción real, que es aquellos que son llamados afuera, no en ese caso en pos de Cristo, ¿no? Así como él fue sacado al Gólgota con su vergüenza, también aquellos que son llamados iglesias salen en su nombre, llevando su cruz y representando o siendo representantes de la cruz de Cristo. Entonces, sí, es verdad, es verdad. Hay muchos puntos que son excelentes de desarrollar desde ya, desde que ahorita apenas va sembrándose la semilla y viéndose un pequeño brote. Es excelente que ya se esté criticando. Yo no sabía que iba a encontrar tanta riqueza en este video, la verdad. Que llevamos 2 minutos, casi 3 minutos y creo que estoy de acuerdo. Lo que se tiene que llegar a hacer es una reflexión profunda para pensar, ¿será que estamos prostituyendo la fe? ¿Será que estamos utilizando la fe? ¿Por qué? Porque replica un modelo que ya lo hace. Replica un modelo donde, si bien si tienes la predicación del Evangelio, si la tienes, porque la tienes, Rigoberto predicó, no te interesas en todo lo que pasa después de tu domingo. No está pensado o no sé si tenga esa visión. Es difícil cuando de lo que sí se han encargado Rigoberto, y solamente voy a hacer la crítica a la Iglesia Nueva Vida porque es la que conozco en Roblox, de lo que sí se han encargado es tener ministerio de alabanza, ministerio de danza, ministerio de recepción, el pastor y tu evangelista. Entonces, ha habido voluntad para algunas cosas muy concretas que replican a la mega iglesia, pero la parte dura, consejería, discipulado, siguientes pasos, el enseñar tema de bautismo, no lo hemos visto y tendría que empezarse a ver desde cero. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen por aquí? Vamos a ver algunos comentarios. Creo que no han comentado demasiado. Ay, oye, a ver, es que, a ver. Dice, lo que pasa es que la iglesia es muy personal o social, como dice una alabanza. Qué bueno todos los hermanos juntos. Lo que pasa es que la iglesia es muy personal o social, muy personal o social. La iglesia sí debe ser una comunidad, ¿no? Es muy moderno en agruparnos en torno a la figura del pastor, por ejemplo, pero fue pensada para agruparse en comunidad, lo que cada quien tuviese, lo compartiese según su don, que le fuese dado. Este, y sí, no tenemos, usando el lenguaje de las iglesias relevantes, en nuestro ADN, esos puntos que deben ser principales. Como que estamos muy dados, esto es lo más choteado del mundo, a hacer iglesias centradas en la música, por ejemplo, en la predicación, por ejemplo, en el culto como el evento de domingo y no en lo que viene después. Por ejemplo, la coinonía, la comida. Yo la verdad, yo valoro mucho el tiempo en que después del culto podemos platicar y comer juntos. ¿Cómo emulas eso? Mikef, hace 6 años se realizó un bautismo en VRChat y eso fue porque quien bautizaba tenía problemas de salud y no podía asistir a la iglesia. Lo bautizó quien bautizaba o quien se bautizaba y no podía asistir a la iglesia. Lo bautizó un pastor que tenía una iglesia virtual. ¿Crees que es un sacramento válido? Em, no, no creo que sea un sacramento válido. No creo que sea un sacramento válido. De hecho, no había demasiada. O sea, no había demasiada distancia para hacerlo válido. Pero la pregunta es, no creo que sea una zona sin agua, ¿no? No creo que sea una zona sin agua. O sea, creo que más trabajo es crear tu escenario donde haya agua. O sea, técnicamente creo que es mucho más complicado que poner tu webcam. O sea, yo podría decir que hasta podría ser válido que mientras el ministro pronuncia las palabras, mientras el ministro eh, da la ceremonia,
tú mismo te sumerjas en un tambo de agua. Creo que es mucho más válido. ¿Crees que es un sacramento válido? Entonces, cuando me case por Roblox no es válido. Este, es que son dos cosas distintas. El sacramento del bautismo incluye el agua, ¿no? El sacramento de la, bueno, aparte que la boda no es un sacramento, el sacramento de la mesa del Señor tiene que tener vino y el pan. Y el sacramento, perdón, y la ceremonia en el cristianismo del matrimonio se consuma como, con el sexo, con la relación sexual. Este, entonces, es válido, o sea, la forma en que no fuera válido es que no se consumase en el hecho conyugal. Entonces, pero fíjense que en este asunto del agua que me planteas, o sea, estaríamos peor que un católico romano negándole la copa, ¿no? Negándose la copa. Entonces, pero no es por, Faraj, no es por la plataforma, sino por el modelo. O sea, la falla está en lo que la gente en las iglesias analógicas, vamos a llamar así, o los templos analógicos, está haciendo. O sea, viene desde allá. O sea, hay iglesias que tienen apariencia de iglesia, pero no están haciendo labor de iglesia. Una labor de iglesia, como has dicho, la formación conforme a los dones que cada quien tiene, maestros, pastores, ¿no? Profetas, conforme a esos dones, capacitar a los hombres de Dios para que ejerzan lo que tienen que hacer. De ahí viene el problema, no de Roblox per se. Ahora, creo que, creo que vamos a un punto interesante. No es necesario llamarle a un esfuerzo evangelístico iglesia. No es necesario. De hecho, es contraproducente llamarle iglesia porque puedes pensar, esto es la meta. Lo que hizo Rigoberto es como debe de verse una labor de iglesia dentro de Roblox. Si le llamas iglesia, ¿por qué no le hablas como evangelismo? Delimitas en el acto de evangelizar y no pretendes que sea iglesia. Hay hay muchos riesgos porque podrían nacer, sí, a lo mejor cristianos, pero estar desnutridos. Como un medio para ganar y generar eh, pues movimiento en el algoritmo y de esa forma justificar el mensaje llevado? ¿O será que les tenemos que dar a las personas lo que necesitan y no lo que quieren? ¿Qué es lo que necesita? Decirles que tienen que cargar su cruz a diario. Eso no es entretenimiento. Y eso, como dicen varios pastores, perdón, pastores en Estados Unidos como Stephen Furtick, que es muy pesado decirle eso a alguien. Es decir, las noticias del Evangelio. Creo que Rigo sí habló, claro que en otros términos, el asunto de pecado, en este caso como asumir que eres el dueño de tu vida. En su predicación habló sobre eso, pero habló mucho más de la parte terapéutica del vacío, eh, y de que Dios está abriendo las puertas para que tú entres en comunión con Él y hacerte feliz. Pero sí que le faltó sangre el asunto. Ahora, no es de que sea un mal sermón. De hecho, el primer sermón que uno escucha no tiene que necesariamente ser el más completo, que te diga absolutamente toda la doctrina. Para eso está el templo o el conjunto de la iglesia, que te van a leccionar, a adoctrinar en todas las demás cosas que conlleva. Pero si es réplica de esos movimientos que diluyen mucho el evangelio, sí de ahí viene el problema. Son aquellas en las cuales obliga al hombre a verse al espejo, enfrentar. Dice Kingo, entonces Iglesia Vida Nueva no es una iglesia, no lo sé. Según lo que he visto, según hasta ahora lo que he visto, podemos decir que no, no en sentido estricto, porque una iglesia conlleva mucho más que la labor evangelística. Em, Tiene apariencia de una iglesia popular, ¿no? Lo que ve al espejo, es decir, una condición caída, y decir, esta condición caída merece de un Salvador. Y este Salvador a mí me exige obedecer sus mandamientos y cargar la cruz para taladrar y crucificar a ese hombre viejo todos los días. Tiene puntos fuertes, barras. El riesgo
Es que el riesgo, por ejemplo, no es como, no es para ven que salió al final del video de Rigo, salió un testimonio de una mamá con su hijita y que la hijita le mostró el servidor y estaba maravillada porque Rigo les predicaba. No es tanto riesgo con esa niña en sí, porque estoy seguro que la mamá no va a dejar que la niña deje de congregarse, o no va a dejar ni si que la niña deje de congregarse. Va a ocuparlo, quiero pensar, como un recurso más para que dentro de casa tenga alguien que le hable en su idioma, mientras ella sigue intentando su labor de mamá, sigue cuidando de su virtualidad, sigue llevándola al templo, sigue discipulándola. Pero hay muchos casos, sobre todo en los que mencionó este chico que no sé si es el pastor Santi, de aquellos, y me intriga mucho por qué, que no pueden ir a una iglesia. Ellos van a creer que están yendo a una iglesia. Ese es un riesgo enorme. Cuando yo trabajé en tema de pandemia, colaboré con el grupo de cristianos, no, cristianos, de cringe, cristianismo. Era un grupo heterogéneo, ¿eh? Hasta había católicos y había un ortodoxo por ahí perdido y un montón de pentes y de todo, ¿no? Bautistas. Trabajé con ellos, teníamos Zooms semanales y estábamos en el chat todo el tiempo y había mucha gente que por medio de los memes entró al grupo de WhatsApp y hubo reconciliaciones con Dios, un trabajo bien bonito donde muchos estábamos pasando por momentos bien absurdamente tristes. Pero una consigna que yo siempre manejé, no, era una suerte de líder, ¿no? Como líder del pueblo yo, es que ese trabajo es temporal, en lo que encontramos un lugar donde reunirnos, congregarnos físicamente, en lo que abrían nuestras iglesias, en lo que tomábamos decisiones de renunciar a una iglesia que encontramos falsa, porque había casos bien tristes, y encontrábamos una iglesia, era una medida temporal. Tan es así que cuando estaba todavía corriendo todo el asunto, les dije, hermanos, yo ya me voy, yo ya me voy, porque es lo que dije, es una medida temporal en lo que volvió a una iglesia. Entonces, a mí me puede, y gracias a Dios, todo esto en algún momento se deshizo el cristianismo, y estábamos repartidos en nuestras iglesias locales o haciendo nuestros propios ministerios virtuales, pero porque se pensó un poquito así, tenemos que regresar o encontrarnos como una iglesia, no basta esta parte. Aparte que gracias a Dios teníamos contexto donde realmente no había una necesidad de conexión permanente, o sea, sí podíamos encontrar iglesias, sí podíamos. Entonces me preocupa que tan laxamente digamos, oye, dicho este joven, es que hay muchos jóvenes que no pueden ir a la iglesia, espérate, no pueden o no quieren, porque muchos jóvenes, eh, muchos chavitos, les sirves la comida, les sirves un buen caldo de gallina, sabroso con sus tortillas, ¿no? Salsita molcajeteada, o unos frijolitos con huevo de la abuelita con manteca, bien serviditos. Y dicen, abuelita, no me gusta, ¿no tendrás unas salchichas con espagueti? ¿O un huevito con capson? No les podemos decir, es que como no puede, no le gusta comer lo otro, pues se coma su huevito con cápsula y su maruchan siempre. Alguna vez se vale, pero no podemos decírselos. Tiene que saber comer de todo. Y me parece que sí podría ser un mensaje equivocado. Hay de casos a casos, hay gente que definitivamente puede estar siendo perseguida, que definitivamente no tenga ningún templo a la redonda, pero no creo que sean todos y no creo que ese es el riesgo, porque si le dices iglesia, a la iglesia de Roblox y no está cubriendo con todo esto y convence a la persona que se está congregando con alimento express, no va a crecerte. Claro, no se le va a decir eso a la persona porque, bueno, no los queremos espantar. Entonces, solo hagamos este mentado, perdón, llamado al altar, que pues se le conoce modernamente como el llamado al altar, y ya estuvo. Entonces esta persona sale repitiendo estas palabras como diciendo, ya estuvo, ya pasó todo. Ahí me hubiera encantado, y a ver si la puedo pedir arriba, me encantaría ver
la totalidad del evento sin edición. La totalidad del evento. Yo espero que hayan recopilado los contactos con padres, madres y los que pasaron al altar, que ese es un punto que se le va horriblemente a las iglesias análogas o a las iglesias normales, a los templos normales. Hacen su campaña, pero no recopilan datos y no dan seguimiento. Pero eso es un engaño. Por eso este tipo de movimientos o este tipo de intenciones son una fábrica de ateísmo, son una fábrica de agnósticos, son una fábrica de personas confundidas completamente con respecto a lo que es la fe cristiana. Y la fe cristiana nunca ha sido líquida. Lo que pasa es que se pasó por un filtro para poderle hacer ver a las personas que es muy sencillo y muy fácil y que, bueno, continúen su vida y estuvo. El evangelismo siempre ha sido una cosa de primeros auxilios. Siempre ha sido la atención del paramédico, siempre ha sido. Pero tienes que llevarlo al hospital. Y un paramédico hace lo que puede con lo que tiene para salvar la vida. Que si maniobra de Heimlich, que si respiración boca a boca, que si vamos a ponerle oxígeno a 50 grados centígrados. Y se hacen locuras en el nombre de evangelismo. El buen, ¿quién fue? Mateo, recién convertido, recién nombrado como seguidor, cuando deja los tributos, la mesa de los tributos, invita a Jesús a su casa a una fiesta para convivir con toda la bola de locos que también tenían las mañas de él en sus viejos tiempos. Este es un ejemplo de las cosas que se hacen en la locura del evangelismo, de la predicación. Sin embargo, tiene que llevar el paramédico al herido de gravedad al hospital para que se le dé una atención completa, para que una vez estabilizado se le den el medicamento de tratamiento adecuado para cambiar como decirlo, esos hábitos que lo llevaron a esa crisis cardíaca, a lo que sea, ¿no? A esa crisis, a ese coma diabético. Tiene que haber una canalización hacia cada especialista y haber un seguimiento en casa donde papá, mamá, los hijos ayudan al enfermo a hacer esos cambios de vida y él se propone hacer cambios de vida. Entonces sí, ahora creo que con esa analogía podemos ver que la labor en evangelística que se hizo en Roblox está como en el rango de salvar la vida, ¿no? Pero hace falta continuar en ese salvamento de vida. Es lo que por ejemplo, se critica mucho al movimiento pro vida. A ti nada más te interesa el bebé o el feto, ¿no? Porque o esas células, es una crítica desde el feminismo ateo hacia los pro vida, que interesa nada más esa etapa, pero no te interesa que sea niño, no te interesa que sea joven, no te interesa que no tenga zapatos, no te interesa que no tenga comida. Básicamente es por allí. La crítica es válida. Hay quienes dicen, no, es que cada quien elige la fase en que se va a especializar en la salvaguarda de la vida. No, si no estás salvaguardando, por lo menos en tu discurso, todas las áreas de la vida y no estás pensando en el futuro, hacer algo por allí, no eres pro vida. Es convenenciero porque esto es esta parte, ¿no? Esta parte del movimiento pro vida, defender las dos vidas, es la que recibe más atención, recibe más presupuestos, recibe mucha más, mucho más reconocimiento. Lo mismo. El evangelismo, de hecho, esto es algo que me está tocando en mi iglesia a la que me anexé apenitas. El evangelismo no es a lo que Dios nos llamó, es a hacer discípulos. Pero se confunde el evangelismo con la misión de la gran comisión. Id y haced evangelismo. No, no. Id y hacer iglesias virtuales. No, no, es id a hacer templos, ¿no? Es id a hacer discípulos. ¿Cómo? A lo mejor con iglesias virtuales, a lo mejor con iglesias físicas, a lo mejor con... El cómo es distinto, ¿no? Pero el fin, el qué, es hacer discípulos, no evangelizar como tal. No estoy diciendo que todas las expresiones del cristianismo fomentan esto, pero sí el evangelicalismo en general. Entonces, hemos establecido que la iglesia, Buen punto, porque
Los primeros que tocaron Roblox son evangelistas, evangelicalistas o evangélicos. No los han tocado necesariamente metodistas y riesgo es de que todos copien la fórmula de Vida Nueva. ¿Ya? Siquiera la iglesia que fundó mi Señor es visible, litúrgica, sacramental, comunitaria y por lo tanto sagrada, y no es algo para que se puede llegar a dar para el vacile, para el capricho de esta generación mediocre, porque lo que necesita esta generación mediocre no es que se les ofrezcan las papas fritas, que se les... Esto, spamen a Rigo con este video. No es para tumbarle lo que él se ha propuesto. Es para doblar rodilla y arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, para hacerlo bien. les están dando con fresquito y cafecito en su reunión de iglesia, porque eso es algo fácil, Y a cualquier pastor y líder de jóvenes manden este video. sino que lo que necesita el hombre hoy día es cosas difíciles. Las personas allá afuera andan buscando algo difícil de hacer. De repente es que no lo están encontrando en esta liquidez que se está mencionando, pero las personas dicen, consumir contenido erótico es fácil. Consumir bebida alcohólica en exceso es fácil. Fumar, drogarse, etcétera. Todas estas cosas es fácil. Conectarte a un servidor en Roblox es fácil. El corazón humano busca algo que lo rete. Y cuando se le presenta al hombre este camino lleno de piedras, lleno de clavos, porque obvio se necesita sufrir en este camino de la purificación, de la santificación del cristiano, piensan que Colabora muchísimo en el niño y en el joven el hecho de que se disciplina a despertarse, pon tú a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que tampoco es tan difícil, ¿no? Pero despertarse, arreglarse, cepillarse los dientes, peinarse, bañarse, tomar la ropa de que te preparó mamá o la que tengas, ¿no? Que a lo mejor tú eres el único cristiano. Ir solo con tus hermanitos, con tu familia, a una hora establecida. Llevar tu cuadernito, llevar tus colores. Parece nada, pero moldea carácter. esta persona le va a tener miedo porque está acostumbrada a tantas cosas fáciles, pero eso es al contrario. Cuando esta persona mire este camino, esta vía dolorosa, de repente se le está llamando al espíritu de él y se le está diciendo, esto es lo que yo busco, yo necesito esto, este camino duro, difícil, porque ahí es donde viene la transformación del carácter del hombre, ahí es donde viene el moldeo. Es bien bonito, la verdad. Yo en la anterior congregación teníamos unas cuantas niñas, menos de 5 años, que cuando toca hacer limpieza, limpian. Cuando toca hacer tamales, hacen su tamalito para ellas, pero ellas van a hacer tamales ellas. Cuando hay que poner la mesa, arrastrar sillas, yo voy sacando las sillas, las desdoblo y, y ya saben que las acomodan ellas. Ellas acomodan las sillas. Sillas ordinarias, de las que los solteros toman como 15 para demostrar que son fuertes. Cada quien agarra su sillita y la pone, y la acomoda, y la acomoda, y ponen la mesa y... Sí, sí. Que está buscando tanto esta persona engañada que está allá afuera en necesidad, pero no, se le está dando Kool-Aid, se le está dando galletas y se le está diciendo que de la comodidad de su cama, acostado en pijamas un domingo o un sábado, metido en una consolita o en la computadora donde sea que se juegue el Roblox, Que debería ser quizás para enfermos que realmente no puedan salir de su casa, gente de la tercera edad, y algunos casos muy particulares, y con todo, yo he visto gente de la tercera edad y paralíticos en la iglesia, con ayuda, ¿no? se va a encontrar la verdad. Lo que va a encontrar es un despertar de emociones, porque claro, hay muchas personas metidas, dentro de las que están metidas y son pedófilos, por cierto, es muy conocido este. Sí, sí, digamos, es lo que les dije. No está mal pensar en ambas cosas, tanto por los que están adentro como, o sea, apoyando a los que están adentro, que es la labor que está haciendo el gobierno, que es la labor que está haciendo el SREP, pero tampoco está mal iniciativas que quieran cambiar la situación o hundir a las empresas, es decir,
castigar a los responsables hasta las últimas consecuencias. Es el segundo lugar, es el segundo tipo de cristiano al que es Farag. de software por eso, y creen que ingresando a este lugar, teniendo una supuesta jerarquía que tienen, es una iglesia. Eso no es una iglesia, damas y caballeros. Eso es entretenimiento. No hay ninguna diferencia entre lo que se está fomentando allí con las cosas que se están haciendo afuera. Si ustedes quieren utilizar las plataformas digitales, como de repente yo las utilizo y muchos otros más para poder llegar Claro. a llevar un mensaje en específico, háganlo, pero no lo llamen iglesia porque no es una iglesia. Nos están dando los sacramentos. Y bueno, en eso coincido porque es mi principal crítica al Rebe. El Rebe, de hecho, no solamente en el tema de apologética, ha dicho que esa es la forma de apologética, sino que esa es la nueva forma de ser iglesia. Sí que, les digo, yo he formado parte de ejercicios virtuales que nunca lo llamamos iglesia, de alcance. De esa forma lo considerábamos. Pero, digo, yo soy de la misma edad de Rebe, por cierto. Nos tocaron diferentes vivencias. Yo no soy casado, él tiene 3 hijas o 4, no recuerdo. Dios me llevó por diferentes lados y a mí y las decisiones propias, ¿no? Eh, pero yo, digamos que he convivido mucho más en la virtualidad, por profesión inclusive, ¿no? Yo puedo decir que no es un lugar donde puedas tú considerar de facto iglesia, sino solamente algo de emergencias o de en transición, de gente que ha sido tan herida por sus iglesias locales que necesita un momento de paz. Yo generalmente puse la virtualidad como momento de paz, pero también otras iglesias. Semilla de Mostaza para mí fue mi lugar donde necesito descansar un momento en lo que agarro señal, porque estoy podrido en mi mente, en mi corazón. Entonces voy a una iglesia hermana, soy ministrado, agarro fuerzas y regreso. Me preocupa este optimismo a mí también. Me preocupa este optimismo que a veces puede manifestar el Rebe sobre la virtualidad, que esa es la nueva forma, incluso de hacer iglesia. Que sí, a veces los conocemos mucho mejor y entablamos, ¿no? Pareciera, relaciones mucho más íntimas que en nuestra iglesia, pero eso no es un bien de la virtualidad, sino un mal de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Entonces, eh, qué bueno que hayas encontrado un lugar donde hayas podido congeniar y encontrar personas que piensan y creen como tú. Eso no significa que sustituyas la congregación física. Siguen siendo tus hermanos. Tienes una coinonía con ellos, hay problemas que comparten en común, a veces tienes mejor compañía, pero pasa como con las relaciones de distancia. Si quieres crecer, tienes que verla, tienes que tocarla, tienes que besarla, tienes que saber que se siente que tu cartera pese menos después de haber salido con ella. No. Ese tipo de dificultad hace madurar la relación. Es una medida temporal en lo que juntan dinero, juntan varo para reunirse. Si es que va a ir a un lado, ¿no? No puedes creer que eso es una relación, ¿no? Tan solo, o sea, de hecho, qué curioso, ¿no? Que los criterios viejos de la antigüedad en el tema de relaciones nos dan la razón. Un matrimonio solamente lo es hasta que se consume en el hecho conyugal, traducido hasta que tienen relaciones sexuales. Y vives con ella y vives con él y sabes que le huele la boca y todo eso, ¿no? El problema de la virtualidad es que abstrae elementos dolorosos de la persona. Lo hablábamos con el tema del rostro en Roblox. No tiene ningún, o sea, es un PNG, no cambie. Eso ayuda al performance de la plataforma, hace que pueda haber mayor concurrencia de usuarios, porque no tiene que estar procesando la computadora, los servidores de Roblox, los gestos de la persona. Pero evita lidiar con personas con cara fea o con expresiones feas. Abstrae lo feo, los olores, los rostros que pueden ser feos, las malas palabras, ¿no? Lo abstrae y te vende una idea muy linda, sin todo el dolor que conlleva y lo bueno que conlleva. Conocido y sé conocido, de hecho hay un proverbio, un hierro azuza
a otro hierro, y así un hombre asusa a otro hombre, ¿no? El enfrentamiento, el contacto, la convivencia hacen crecer al hombre. No hay diácono, no hay presbítero, no hay sacerdote, no hay o pastor. Es decir, no hay una figura. Lo hay, bueno, Santi, pero hay que seguirlo, ¿no? Sí, o sea, y toda iglesia merece ser auditada, cuestionada, y cuanto más la virtual. Que tenga esa autoridad divina. No hay nada. Y se le llama iglesia. No me prostituyan el nombre de la institución que mi Señor creó como medicamento para el alma humana que está contaminada y dañada y muy enferma. No lo hagan. No lo hagan porque engañan a las personas, las engañan, les mienten. Y no es bueno mentir, a pesar de que las intenciones son nobles. Rescato la intención, rescato la iniciativa. Yo nada más venía a preguntar la hora y el Señor ya me convenció. Pero también llamo a la reflexión para que se den cuenta que ese no es el camino. No es el camino que estableció el Señor, ni es el camino que dejaron los apóstoles, ni es el camino que dejaron los mártires y todas las personas perseguidas en la iglesia para que estemos utilizando ese nombre como que si fuera algo que podemos llegar a ubicar en cualquier lado y llamarle iglesia. Hace como un año cubrí la noticia de un templo en Oaxaca, creo que se llama El Arenal, el poblado, donde les quemaron su iglesia, se robaron a sus vacas, les cortaron sus manglares y sus otros árboles de frutos. Eh, Se necesita sentir el peso de la cruz, por así decirlo, o el peso de haber aceptado a Cristo. Y sí, o sea, si ponemos a esa iglesia que sufrió todo esto en Oaxaca contra la congregación o los congregantes, estos chicos o estos pastores, ¿no? Que inician este trabajo, si los ponemos uno al lado al otro, ¿no? Hay una reflexión. ¿Tendrían el derecho de decirles hermanos? O sea, en misma comparación, cuando vemos gente padecer por el evangelio en lugares inhóspitos, tendremos, ya ni siquiera ante Dios, tendremos la cara para decirles a ellos, somos hermanos, o sea, porque podríamos parecer especies completamente distintas. No significa que necesariamente un citadino sea menos cristiano que uno en un país perseguido. Un citadino occidental, me refiero, que no en un país que no ha sido perseguido. No necesariamente hay gente que puede decirle, estrecharle con todo el gozo y decirle, eres mi hermano porque ambos sufrimos por el Evangelio, porque damos todo, porque renunciamos, porque seguimos la voz del Maestro cuando nos dijo, sígueme, yo oro por ti, tú oras por mí. Sí lo hay, no es en automático, pero ¿podremos nosotros o podrá la iglesia, Nueva Vida Roblox, pararse junto a un oaxaqueño que ha pasado por todo esto y decirle, he peleado la buena batalla, he sufrido el Evangelio, por tanto me está deparada la corona de vida? No. Pero Parag, no me respondas. Tremendo timing. Gracias, Parag. Levantemos un libro de historia. Leamos los primeros siglos, el pensamiento primitivo, cómo era la iglesia, qué era lo que sucedía en la iglesia, lo sagrado de los misterios. Miremos a ver si vamos a poder, después de todo ese conocimiento que potencialmente podemos llegar a tener al leer este montón de libros, seguir cometiendo estos errores. Llamo a la reflexión, porque es mediante la reflexión que podemos dejar de seguir poniendo el nombre del cristianismo en el suelo como que si fuese parte de la mugre. Y no es parte de la mugre, es lo más alto que existe, porque mi Señor murió en la cruz y resucitó. Eso es lo más alto. Y como si fuese poco, eso magnánimo ¿Vieron ese timing? ¿Vieron ese timing? ¿Cómo me respondió? Era retórico Farag. Bueno, de una iglesia. No show de entretenimiento. In a world where you es cine. make a truth claim, you back it up with evidence. No, estos son los boomerazos que realmente sirven. O sea, hay boomerazos que es como, hijito, no puedo ajustar bien el volumen de mi audífono. ¿Qué dijiste? Y te empiezan a escrachar porque no entendieron bien lo que dijiste, ¿no? Leyeron un comentario y empezaron a inventar cosas en su mente. Ese tipo de boomerazo, pues no nos gusta y no sirve realmente. Si vamos a llamarle boomer a Farag, es que son los boomer o el pensamiento boomer que realmente se necesita.
ningún esfuerzo, por más noble que sea dentro de la iglesia, es inmune o es para no ser criticado. Es excelente que critique Luis Farage de esa forma tan enérgica y cambia mucho mi forma de pensar. Si bien yo estoy pensando y sigo pensando que debe haber un esfuerzo hacia la gente, los chicos en Roblox, es increíble que una sola palabra, iglesia, modifique tanto una iniciativa que se pretende noble a una que a la larga, al mediano y corto plazo, cree cristianos o personas que creen que son cristianas, pero que no se han desarrollado. Es lo que hablan las cartas, ¿no? Que lo que dijo Jesús, no, si fueron, a ver, el texto es, debiendo ser maestros, ¿no? Ah, en principio es Jesús diciéndole a Nicodemo, ¿no? Tú siendo maestro, no sabes estas cosas, ¿no? Pero también hay otros momentos en que en Pablo en Corinto, ya recuerdo, recrimina a las personas que no son capaces de dar un juicio adecuado respecto a los actos degenerados que ocurren en la iglesia, los de injusticia, los de preferencia de dones espirituales frente al amor. Hay gente que puede vivir toda su vida en su iglesia creyendo que es maduro en la fe y son niños, ¿no? Son ancianos con pañal. Los boomers, precisamente, que se crearon por efervescencia de que sentí bonito hace 30, 40 años, que Dios salvó mi vida y por tanto, y me dieron el paquete de todo lo que debo de hacer y no hacer, y allí me quedo. Dicho sea de paso, estas iglesias, estas mega iglesias muchas veces replican de otra forma las mismas conductas boomers de no vistas, no toques, no palpes, que las iglesias pentes es las que están huyendo. No falta la hermanita de la alabanza que te discrimina porque estás vistiendo diferente, ¿no? Diferente, no estás a la moda, no estás vistiendo jeans o color arena, ¿no? No estás vistiendo como ellos y te tildan de legalista y eso es legalismo, el creer que hay cosas que tú vistes, que tú haces, que te validan como cristiano, no. Y lo hay mucho en estas mega iglesias, que si no vistes, que si no tu telea en tu celular, si llevas tu Biblia, ya empiezan como a burlarse, ¿no? O sea, tremendo legalismo. Dice Kikingo, dile Kevin Dillon, boomerazo. No, es que estoy coincidiendo con él. O sea, yo puedo tener, en aspectos, yo puedo seguir apoyando iniciativas porque yo creo que desde la cultura se puede trabajar, pero es verdad que hay limitaciones. Hay limitaciones en lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer esto de una célula cristiana en Afriki, pero yo no me atrevería a llamar la iglesia. A lo mejor, o un templo, ¿no? Ahí nos podríamos juntar potencialmente cristianos, pero requerimos el culto real, ¿no? Y en el culto real no, lo siento, pero no debes contemplar que no tienes que ir en cosplay necesariamente, porque vas a algo muy, muy, muy concreto. Es decir, hay momentos para todo, y esa es mi parte boomer, pero si hace falta un momento en que puedas despojarte un poco de tu cultura, porque es también parte de la labor a reconocer a los elementos de la cultura que te están haciendo daño, que te están alejando de Dios, y llegar a Él. Inclusive los aspectos que no consideres como dañinos. Ya dijimos algo. El legalismo, por ejemplo, de usar velo o usar jeans o traer la telea, pueden alejar a gente, o la telea o la Reina Valera en, en, en libro, pueden realmente alejar a personas de Cristo. Generalmente, Farag tiene escenas post-crédito. A ver It's si not te honesto. matter because that comes across as violent, as hateful. Don't we have a commitment with the truth, with the Logos? No, ese no tuvo escena post-crédito. Pues eso fue. Realmente no esperaba tanto. No esperaba tanto del video. Fue mucho, fue grande realmente. Aquí ocurre algo. También, digamos, pensaba una hipotética
contraofensiva de Rigoberto, este video que no sé si lo vio, lo ve o lo verá, él tendrá que demostrar si hay legitimidad en el ejercicio de llamar la iglesia y la labor en sí que está haciendo, aunque no le llame iglesia. Será capaz de hacer que el hombre de Dios, este esfuerzo que se hace, sea apto para toda buena obra, que es lo que marca el texto, ¿no? Yo vería, y yo lo veo así, no tiene que hacerlo si se baja un escalón, si se rodea de pastores e iglesias en latitudes que puedan llevar, ¿no?, en crecimiento a aquellos chicos y niños. Es decir, el evangelista que evangelice, pero que se haga acompañar de los otros ministerios para que en conjunto esos chicos crezcan. Es lo que hicimos en el pequeño ejercicio de virtualidad de cristianismo. Tocamos puerta y mandamos a personas a iglesias. Inclusive a una persona le recomendé yo salir de la denominación en que estaba, que es mi denominación, porque en su iglesia la trataba muy mal y no había iglesias, la redonda, e irse a una iglesia bautista muy cercana, que donde sí le podían pastorear, sí había gente dispuesta a pastorear. Entonces, tiene, tiene que haber un fuerte trabajo en esta parte. Dios usa la virtualidad, sí, como Dios usó las cartas de Pablo, que no eran la cosa más cercana posible. Pero generalmente las cartas de Pablo se recomendaba el ser leídas en comunidad, ser apreciadas en comunidad, leerse en voz alta. Entonces te llevaba una cosa a la comunidad y la comunidad te llevaba lo escrito. Entonces, ese sería más o menos el camino que podría seguir una iglesia virtual, ser un paso transicional hacia la iglesia física, hacia la comunidad de fe. Tremendo, tremendo. Muy buen video de Farag. Mis 10 like. Voy a ver dentro de los comentarios que puso aquí. 9:35. Creo que, mira, comentó el padre Juan. El padre Juan es otro ortodoxo que cambió hacia el luteranismo. Padre Juan, muy querido en YouTube. Mi hermano Farag, gracias por este video. Hay muchas personas que lo necesitan. Dios te bendiga. Excelente. Jamás había estado tan de acuerdo y desacuerdo con un video al mismo tiempo. Épico. Este es el tipo de mejor reacción que pueda tener Faraj. Es la mejor reacción. Bendiciones, hermano Faraj. Amo reunirme con mis hermanos de la fe los domingos, compartir los sacramentos, abrazarlos y estimularlos llevando las cargas los unos de los otros en amor. ¿Cómo se llama el peinado que usas? ¿Qué? No me estoy burlando, pero me da algo de gracia en el buen sentido. ¿Qué? Muy buen día, hermanos. Hermano. Sí, bueno, peluquita la pifeó. Vi una prédica por Roblox. Me pareció novedoso y bueno, hasta ahí. Pero termina siendo más una pastilla para la carga de conciencia que un nuevo nacimiento. No lo sabemos. Es decir, las opiniones en contra a favor personales, o sea, de los individuos, solamente podemos saberlas, corroborarlas con los propios individuos. Son hijos de Dios, les afirmaron sin discipulado, consejería ni pastoreado. Terminará siendo una fábrica de ateos. Esta parte fue durísima, durísima, durísima. Y ahí está el debate de toda la vida, ¿no? Que si el evangelista es suficiente y el pastor le dice, no, no te puedes ir porque tengo que yo discipularlos, pero yo quiero que ya predican otra parte, pero espérate, no sé qué. Por favor, nadie dice que no prediquen, que no busquen nuevas formas. Creo que el árabe fue claro, claro, el árabe. Bueno, es árabe. Mientras los católicos luchan por ser más tradicionales, muchos hermanos están diluyéndolo todo. Por cierto, dicho sea de paso, Vaticano hace un par de años eh, destinó una cantidad, una millonada para lo que llamó, ¿no?, evangelistas virtuales o digitales, precisamente para personas como MC Dani en su momento, como Santiago en ese momento, como apóstoles, no, ¿cómo llamó? Misioneros digitales, algo parecido. Entonces,
porque su mentalidad es proselitista. Yo no diría que están así, no estoy de acuerdo en esa parte del inicio de Farag. Pero, pero, si no hay discipulado, si no hay consejería, ¿no? Si no hay pastoreado, aunque no tenga ese mismo espíritu que el católico proselitista, el resultado va a ser el mismo. Cristianos flacos o gente que se cree cristiana y no lo es. ¿Y Rigo es pastor? Pregunta otro usuario. Yo veo que solo está predicando. No, no es pastor como tal. Y por ahí escuché a uno decir que la iglesia del futuro, sí, era era burgueño. No era lo que conocemos, sino más bien era un tipo de salón de reunión donde se sienten cómodos con, consoliriendo, conviviendo. ¿Quién sabe qué quería decir? Como hermanos. No, no es la iglesia del futuro. La iglesia del futuro es la misma que el pasado y el presente. O sea, son las prácticas. Es el Espíritu Santo que está entre nosotros, pero no es esto. No es esto precisamente, ¿no? Más claro imposible. Saludos desde la Patagonia Argentina. Muy bien explicado, más claro no posible. Excelente hermano, soy Centennial y estoy de acuerdo. Ah, mira, un Centennial. No es una forma, sino a la manera de Dios. Suscribo plenamente a tu análisis. La pregunta que nace es que Faraj también, también tiene el tipo que un joven que entrando ya a la etapa adulta sigue, sigue como un líder a una persona que realmente ha vivido, ha actuado, ha hecho y que encuentra en la práctica religiosa no solamente el hacer uo 20 veces, sino el vivir cristianamente, que es la razón por la cual muchas personas están yendo a confesiones más duras, ¿no? Más tradicionales, incluyendo el catolicismo de alguna forma, o el viejo catolicismo. La pregunta que nace es, Luis Farag y todos nosotros, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a estos niños y jóvenes? ¿Qué alternativa ofrecemos? Porque criticar sin dar soluciones tampoco me parece el mejor camino. Es que sí dio soluciones. Sí dio soluciones. Precisamente lo que él dice es dejar la virtualidad y llevar al niño, al joven, a lo real. Sí lo ofreció. No fue tan detallado, pero sí lo ofreció. Se tenía que decir algo y se dijo. Más gente como tú que hable las cosas sin filtro. Basta de show y de tener que minimizar a Cristo, su poder, su soberanía, su altura para que los jóvenes se sientan cómodos. Los padres en sus hogares deben formar las bases cristianas firmes, profundas y no superficiales. Hay cosas, o sea, hay de cosas a cosas. No todo se trata de poner espinas, no todo se trata de poner almohadas. Hay una combinación de ambas, ¿no? Se trata también de hablar en su idioma, pero que lo que se ha traducido sea el Evangelio. Eh, se les ha se les está dando lo que quieren y no lo que necesitan, mejor dicho posible. Venía en el carro escuchando este video y lo primero que me llamó la atención fue la falacia de no true Scotsman que comete aquí Farag es del arenque, ¿no? No, no, sí, sí, del falso escocés, ¿no? El falso escocés. Un verdadero cristiano no haría esto. Más o menos. Cuando veo a Rigo firmando ese documento, claro, el de CEO, también me preocupo. Cuando veo a Rigo firmando ese documento y fundamentando su iniciativa en que es llevarles la iglesia a jóvenes, es que Jesús, claro que fue a los lugares, pero no llamó a ese acto iglesia, a ese acto. Aunque no estaba estructurado, el acto de iglesia es lo que pasaba con los 12. Ellos eran la iglesia. Aunque llevó alimento, no todos los que recibieron alimento fueron iglesia. No. Decía Vidal, no quiero ser de los 15, de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero que ser de los 12 que recogen los pedazos. Jesús no llamó a eso, aunque llamó al acto reino de Dios, ir por todos ellos. Iglesia es esta pequeña manada que le seguía, que conocía, que podía decir, es mi discípulo. Me hizo tanto ruido, me recordó la pandemia encerrados que no podíamos ir a la iglesia. Muchos se opusieron y siguieron reuniéndose. El problema es que habemos personas que en nuestra introversión nos gusta esto.
aunque entendemos, yo entiendo perfectamente y por eso me congrego en una iglesia y de hecho soy pastor, que necesito de esto, ¿no? Es más, necesito aprender a disfrutarlo. Hay una problemática con los chicos de la generación pandemia, que esa es su normalidad del encierro. Hubo un auge de streamers en esos años, crecieron a montones y enseñaron a una generación a que así estaban bien. Digo, Dios bendiga a los que hacen IRL, a los que por lo menos van y caminan un poquito y saludan de la plaza y platican un poquito con la fondita, los de IRL que te ponen la marcha por Corea, porque de mínimo te abren la mente a pensar, es que yo también quiero hacer cosas así. Otros nos vimos sometidos por leyes y fuimos llevados a tener reuniones virtuales. Mi pastor, realmente yo tuve mucho conflicto en pandemia con mi pastor, porque él peleó mucho más el asunto de abrir la iglesia que atender a la iglesia. Es paradójico. Yo me volqué a la virtualidad. Hubo pastores que visitaron y un pastor muy querido falleció porque visitaba enfermos. Creo que todos los enfoques pueden ser válidos en entendimiento de que estamos unos para otros, pero el problema es que en mi iglesia, fue muy personal, se volcó todo el esfuerzo hacia la política de reabrir la iglesia y cuando la abrieron ya no había iglesia. Literal, se perdió un alto porcentaje de congregantes. Se fueron con quienes sí les atendieron, sea por la virtualidad o sea por visitas o iglesias que no cerraron. Se fueron con ellos. Y siguieron reuniéndose, no sé si para bien o para mal, pero pasó. Otros nos vimos sometidos por leyes y fuimos llevados a tener reuniones virtuales y eso llevó a cerrarse muchas iglesias y otras verse debilitadas. Eso en Roblox no es una iglesia, no tiene nada de iglesia. Es más una charla evangelística por un medio digital, pero debe quitársele el nombre de iglesia, pues no tiene características de iglesia. En esa no banco a Rigo. Le llovió a Rigo. ¿La iglesia dejó de ser iglesia cuando pasó a casas a catedrales o solo cuando apareció internet? Bueno, ahí como que em, cuando pasó a casas de catedrales, no realmente, o sea, cuando se abandonaron los principios que hacían el cristianismo. En este caso, uno importante es que todos los cristianos tienen el deber de vigilar su propia alma, su propia vida espiritual, no endilgarle la responsabilidad a un pastor. Ahí siguen, hay todavía gente aquí, porque no veo comentarios, no veo ahí deslizarse nada, y digo, ya ni nadie aquí. Y no estoy viendo otra cosa que los comentarios y no veo a nadie. Alguien dé señales de vida, por favor. No me deje morir solo. Muy buenos comentarios. Vamos, carajo, se tenía que decir y se dijo. Excelentes palabras, profe, porque esa generación urge de que se le incomode y que se le rete a encontrar propósito. Por eso, ser hierro en un mundo de barro es un defecto. Paréntesis, creo que ya no voy a leer comentarios, aunque debe haber mucha sabiduría en los comentarios. Quiero hacer una crítica muy similar a la que hice con los Terian respecto a Rigo. Suelo, como que Rigo, dije en su momento, no es tan buena apologeta como sí lo es evangelista. Voy a repetir esa crítica. Rigo no es pastor, es evangelista. Creo que él lo puede tener claro. No creo que esté con ínfulas de ser algo que no es. Es más, tiene, creo, una desesperación por hacer aquello de lo cual Dios le ha llamado. Pero estos hermanitos bien intencionados que le cuelgan medallas que le van a hacer cadenas en el futuro. Necesita, y eso se lo digo a los seguidores, necesitan pastores que tomen esa labor como pastores. No amontonarle cargas a Rigo que Dios no le puso. No sé a dónde vaya eso de ser CEO de Nueva Vida Roblox para abrir otras 4 misiones y atender a jóvenes que por X o Y razón no pueden congregarse
porque la vida es muy dura y ellos pobrecitos, no sé si eso es lo que realmente es para Rigo. Rigo es evangelista. No le pongan cadenas. Es más, si ha de crecer ese movimiento llamado Vida Nueva Roblox, que haya pastores que bajen esos niños y esos jóvenes a iglesias concretas, con liturgia, con sacramentos, con discipulado. No digo que dejen de estar, ¿no? De conectarse a Roblox o congregarse, podemos decirlo, o tener virtualidad. No lo digo, pero necesitan de esto. Lo necesitan. Necesitan, ¿qué es lidiar con una instructora gruñona? ¿Qué es lidiar con el niño inquieto que te jala el cabello, las chicas? ¿Qué es sentir algo bonito por la chica que tienes al lado? Que es de carne y hueso, no un avatar bonito con una voz linda. No le cuelguen otra vez, lo repito otra vez, no le pongan a Rigo cargas que Dios no les colocó.